bastante completa. Nos menciona acerca de que no se le está dando consultas a los pueblos indígenas sobre las construcciones que se están realizando en el país. ¿Y ustedes a qué creen que se debe eso? ¿O por qué creen que no se le está dando consulta? ¿Los pueblos no se están dando a notar? ¿O simplemente el gobierno es el gobierno y hay que respetarlo? ¿Ustedes qué opinan sobre esto? Hola, hola, buenos días. Hola, buenos días, Karen. Te escuchamos. Sí, pues justamente siguiendo esta responsabilidad de realizar o de indagar un poco más acerca de las noticias, justamente hace 30 minutos me topé con esta y me dio mucha curiosidad, porque justamente pues atravesamos como país como muchos bombardeos sobre noticias de la auditoría federal, ¿no? Que están realizando y es importante aquí observar la manera o la dimensión en la que muchas dependencias, en las que diferentes organizaciones solamente ven a ciertos pueblos como un grupo de personas a las que se les puede llegar a imponer ciertas estrategias, ciertas acciones o ciertos programas sin tomar en consideración muchas características, cualidades locales o del entorno que permitan realmente propiciar pues que esas estrategias o actividades impacten de manera positiva dentro de nuestras comunidades. Entonces, bueno, aquí también algo que yo considero que yo veo es que justamente como lo hablábamos en nuestra sesión anterior, estamos hablando de que han sido procesos históricos incluso sobre discriminación o sobre la no participación de ciertas comunidades con características o ciertos pueblos originarios y por eso pues algunas otras dependencias, como en el caso por ejemplo de esta noticia, vienen a implantar ciertas actividades pues sin consideración, sin considerar y sin tomar en cuenta la voz de las comunidades a quienes les está pues afectando directamente. Ok, muchas gracias, Karen. Y pues sí, precisamente eso es lo que se está viviendo. También tenemos lo del Tren Maya, que hubo muchas protestas, pero al final de cuentas sigue la construcción. Y esto es lo que quiero rescatar también de lo que nos habla Karen, de que no se toman en consideración, pero las comunidades se quedan solamente ahí, o siguen hablando, o cómo hacernos escuchar. Hay marchas, hay protestas, pero cómo hacer entender que nosotros tenemos una necesidad más allá, ¿no? Cómo hacernos escuchar, cómo hacernos entender ahora sí que al gobierno de que no estamos de acuerdo solamente con marchas. Y aquí viene lo que estamos viendo de los derechos, de las obligaciones, todo lo de los pueblos indígenas. En papel se ve así muy bonito, bien padre, derechos y todo eso, pero en verdad se está valiendo. Por eso hicimos este ejemplo de las noticias, porque en la sesión pasada platicamos sobre que las leyes, los decretos, todo lo que está en papel, pero en verdad está sucediendo, en verdad nos lo estamos valorando, en verdad estamos creyéndonos eso. ¿O qué está pasando? Nos comparte esta noticia que es sumamente de gran impacto. ¿Alguien más le gustaría par- participar compartiéndonos sobre su noticia que encontró o algo así? Amairani dice buenos días para confirmar asistencia. Bueno, Mi noticia, ¿lo puedo leer? sí, sí, con gusto, Amairani. Te escuchamos. Que se abra la- Por cierto, buenos días a todas. Ya les leo. Como lo había dicho la vez pasada, yo soy del municipio de San Sebastián. Bueno, soy originaria del municipio de San Sebastián Tutla, en Oaxaca de Juárez, pero ahorita estoy residiendo en otro lugar. Entonces la noticia dice, municipio oaxaqueño debe mantener elección por usos y costumbres. Y abajo dice,
En el municipio de San Sebastián Tutla, Oaxaca, deberá permanecer el sistema normativo de la comunidad indígena para elegir a las autoridades municipales, porque su derecho a la autodeterminación está protegido por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y el artículo 2 constitucional. Así lo estableció el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el juicio y acumulados, con lo que revocó la sentencia del Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca, que ordenó a las autoridades de San Sebastián Tutla a realizar una consulta para elegir si se designa a las autoridades municipales a través del sistema de usos y costumbres o el régimen de partidos políticos. En un comunicado, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación destacó que de realizarse la consulta se atentaría contra el sistema de usos y costumbres implantado con antelación y contra el derecho a la libre determinación y autonomía de las comunidades indígenas, puesto que los ciudadanos del fraccionamiento Rosario superan en proporción considerable a los habitantes de la comunidad indígena aludida. En sesión pública, los magistrados reconocieron un conflicto entre una población mayoritaria de nuevos residentes en la comunidad indígena que mediante la consulta pretenden cambiar al sistema de partidos para elegir a las autoridades municipales. De acuerdo con el Tribunal Electoral de Procuración de Justicia Federal, el magistrado Manuel González Oropesa consideró que el grupo de residentes quiere someter a la comunidad a una consulta y no se puede obligar a las comunidades indígenas a que cambien, a que varíen su sistema normativo y se les imponga el sistema tradicional de partidos políticos. Citó a Hans Kelsen y su concepto de la democracia para establecer que las mayorías no pueden aplastar a las minorías. La democracia es el respeto a las minorías. Añadió, estas zonas dormitorio en comunidades indígenas deben ser aceptadas por las comunidades y la tolerancia debe ser que sean sensibles para brindar oportunidades a estas personas no indígenas a que presenten su trabajo comunitario, estén en armonía con el sistema normativo y puedan ellos votar de acuerdo a las reglas de la comunidad indígena en su derecho también. Al respecto, el magistrado Salvador Nava Goma refirió que el artículo 2 de la Constitución Federal defiende la composición pluricultural sustentada originalmente en los pueblos indígenas. Por lo tanto, los jueces deben hacer valer los derechos de las minorías o grupos vulnerables ante las mayorías de una comunidad que conserva sus propias instituciones sociales, económicas, culturales, políticas, que han sido avecindada por una urbe. No porque unos vecinos suman más, van a cambiar los usos y costumbres. Esto es complejo, porque también los vecinos tienen derecho a participar como ciudadanos, expresó. La magistrada María del Carmen Alanís Figueroa se apartó del proyecto al considerar que se debía revocar la sentencia de la autoridad municipal a fin de que no se celebre la consulta y vincular al Congreso de Oaxaca. Amairani, ¿podrías compartirnos lo que tú, de la noticia que estás leyendo, qué es lo que tú consideras más relevante, como para no tampoco extendernos así tanto y no leerlas todas? Igual decirles a las demás que más o menos la idea es que nos lo platiquen como en breve y nos digan qué opinan, ¿no? Claro, bueno, como les comentaba la vez pasada, en el municipio hay una población apartada de que la separa incluso dos municipios. Está muy raros cómo se dividen los municipios aquí en Oaxaca, y es un fraccionamiento con más de 20,000 habitantes, es uno de los más grandes aquí en el centro de Oaxaca. Entonces, durante más de 30 años que se creó este fraccionamiento, ninguna de las personas que habitan aquí han podido tener derecho ni a votar, porque se hace mediante la asamblea y se necesita que en la comunidad se considera que los que tienen que participar en la asamblea son las personas originarias de la comunidad, ni hemos tenido derecho tampoco a participar en algún tipo de cargo. Entonces, en los últimos años ha sido esta la pelea de nuestro fraccionamiento con el municipio como tal, porque mi fraccionamiento pelea por querer tener un cargo y por poder participar, ¿no?, en la vida, en la cuestión política y electoral de nuestro municipio, pero en el municipio alegan que nosotros no podemos porque no somos originarios, porque no conocemos cómo se rigen ellos por el sistema de usos y costumbres, porque ellos para poder tener un cargo tuvieron que pasar por muchos otros cargos menores, ¿no?, en la comunidad, como de topiles, haciendo cargo en la iglesia, haciendo cargo en otras instituciones dentro de la misma comunidad. Entonces sería injusto que personas
ajenas a que no nacieron ahí, que vienen incluso de otros estados, de otras regiones, podamos participar de la misma manera que ellos, ¿no? Entonces ha sido como el debate en los últimos años, y en esta última vez que votaron por presidente incluso municipal, no pudimos incluso también nosotros participar, ¿no? Y es como en sí de lo que habla la noticia. Ustedes sí pueden votar, pero no pueden ser representantes, o sea, no pueden ser votados o tampoco pueden votar. No, ni siquiera votar. La última vez sí fueron unas personas, pero hubo así como un altercado y se empezaron a votar como las sillas y todo, tuvo que intervenir, porque tampoco muchas veces nos dejan votar tampoco. No, de hecho no hemos votado por autoridad municipal. No, Ok. pues sin duda sí es un problema. Tenían levantado la mano Isadora Román y la bajó. No sé si todavía quieras participar. Isadora. ¿Sí ya se escucha? ¿Hola? Hola, sí, te escuchamos. Ya. Gracias. Bueno, yo realmente soy originaria del estado de Hidalgo, pero ahorita estoy en el municipio de San Agustín de las Juntas, aquí en Oaxaca. Desde el mes de enero y el año pasado también estuve por un largo tiempo, a finales de año. Entonces, les iba a compartir la noticia, aunque no es como tal de aquí de la comunidad que haya como presencia indígena o afrodescendientes, pero sí me llamó la atención porque es del mes de mayo. Aquí San Agustín, en el mes de junio fue como los casos más altos de COVID de todo Oaxaca. Y en esta nota viene como toda la brecha que hubo de educación, y la escuela que aquí menciona es la que está muy cerca de Presidencia. Allí acuden niñas y niños, de hecho, de otras comunidades, de otros municipios, no justo de aquí de San Agustín. Y aquí cerca de la casa, estará a 2 cuadras, está un sistema de servicios educativos tipo CONAFE, en donde ellos sí atienden a población indígena de aquí del municipio de San Agustín. Ellos sí pararon clases totalmente. La primaria que está cerca de la presidencia aquí de CEP directamente, ellos sí tomaban clases a través de la televisión y todo lo que tenían. De hecho, aquí dentro de San Agustín se ha dado un servicio como de regularización, en donde sí es presencial. A mí me causa mucha curiosidad eso, porque se supone que se terminan las clases para que los niños no se junten, pero en la comunidad sí se organizaron porque los papás no eran capaces de llevar a cabo este servicio, bueno, este seguimiento a sus hijos, y les han dado este servicio chicos aparte. Y entonces es muy curioso eso, pero los niños indígenas, que es donde van a este servicio comunitario, donde de hecho hay un comedor comunitario, ellos sí pararon, y apenas en febrero sí sacó el instructor la convocatoria, pero va a él a regularizarlos también a los chicos que tenía aparte. Entonces te das cuenta de cómo, si de por sí ya es una brecha educativa a las comunidades marginadas, que no tienen que ser precisamente indígenas ni afrodescendientes, ahora sí, los indígenas y afrodescendientes solo tienen como ciertos servicios por los recursos económicos, porque obviamente los empleos están como mayormente igual limitados. Y estos niños, a mí me llama la atención porque ellos sí no, y la comunidad no paró como tal las actividades educativas, solo a los ojos de la SEP, pero no incluyeron a los niños indígenas. Sí, muy interesante tu aportación. Muchas gracias, Isadora. Y pues lamentablemente es lo que estamos viviendo gracias a la pandemia. Y pues toca realizar estas actividades, aunque no lo sepan las instituciones correspondientes. Bueno, Tabata, ¿nos querías comentar algo? Tienes levantada la mano. Sí, déjame quitarla. ¿Aún hay tiempo? Sí. Bueno. Yo encontré una nota del 14 de septiembre, que de hecho salió en varios medios, sobre los estados con mayor afectación de COVID-19 a poblaciones indígenas.
En número 1 salió Oaxaca, pero aquí lo interesa, o sea, varios puntos de interés. Uno es cómo cubren los medios las notas. Obviamente medios locales fueron muy críticos con gobierno estatal y ciertos medios, perdón, ¿no? Que se dedican pues a crítica constante. Medios nacionales reportaron esto como una nota informativa, no, o sea, meramente ¿no? O sea, se las leo y verán que nada más hablan como de cifras, ¿no? De números, sin abundar más, ¿no? Solamente les voy a leer un extracto justamente de un medio local. Dice, en Oaxaca, donde más indígenas han muerto por COVID-19, ¿no? La Secretaría de Salud del Gobierno Federal coloca al Estado de Oaxaca dentro del grupo de entidades donde se ha registrado el mayor número de decesos de población indígena en el país. De acuerdo al reporte de la dependencia, el Estado de Oaxaca, junto con el Estado de México y Yucatán, son las entidades donde se registra el mayor número de indígenas muertos por el COVID-19. Y bueno, detalló, y luego el medio local le cambia y dice, por falta de información por los servicios de salud del gobierno del Estado. Y disculpen, valemadrismo de Donato Casas, que era el antiguo secretario de Salud. Oaxaca es la entidad con el mayor número de muertes en poblaciones indígenas, ¿no? Y otro medio, por ejemplo, lo aborda de otra forma. De los 8,563 casos positivos confirmados de COVID-19 en poblaciones indígenas, la mayoría se reporta en Yucatán, con 1,717 contagios, seguido de Oaxaca, con 792 contagios. A mí lo que me sorprende mucho es que ninguno explica pues, los diferentes factores que causan esto. Es decir, bueno, sabemos bien que obviamente el número en Oaxaca iba a ser más alto porque es una de las entidades con mayor población indígena, ¿no? O sea, es pues una característica. Pero, ¿por qué también se debe esto? Obviamente hay muy poca información al respecto. Las radios comunitarias pues están haciendo su labor traduciendo documentos, folletos, pero digo, su labor es corta. También sabemos que en comunidades indígenas pues no hay infraestructura básica de servicios de salud, o bien con todo el cambio que hubo en lo que era la atención a comunidades rurales, por ejemplo, del IMSS, también hay, pues digo, hay carencia de servicios, ¿no? Obviamente, pues antes las escuelas servían también como puntos de diseminación de información y pues están cerradas, ¿no? Entonces, no es solamente, falta mucho al respecto del impacto verdadero que está causando el COVID en nuestras comunidades, tanto indígenas y me imagino que en afrodescendientes. En afrodescendientes, ni decir, no encontré nada, o sea, específico cómo está impactando. A lo mejor hice una búsqueda corta, pero no encontré nada al respecto. Entonces, sí es, sobre todo en un tema tan, pues donde la vida está en juego, es muy necesario que esta información llegue pues, a estas diferentes comunidades, ¿no? Eso es lo que quería comentar. Muchas gracias, Tabata. Y pues sí, lamentablemente la información es muy escasa y ahorita en problemas con el COVID, pues es mucho más. Bueno, vamos a dar ahora sí inicio con nuestro bloque del día de hoy, que es el género y la identidad. ¿Qué es lo que nos identifica? ¿Qué es lo que nos hace ser o no ser? Y para esto vamos a iniciar con una actividad. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor? Con una actividad llamada la ruleta aleatoria. Aquí, si recuerdan, se les dejó otra tarea de que dibujaran a lo que es un hombre y una mujer. Si no lo hicieron, no hay problema.
nada más que sí nos gustaría que nos compartieran qué es lo que significa ser hombre y qué es lo que significa ser mujer dentro de nuestras comunidades. Y para eso tenemos la ruleta. ¿Podrías pasar a la ruleta, por favor, Mayra? Muy bien, aquí como vemos, estamos aquí todas las participantes y como es una ruleta aleatoria, se va a girar y donde marque la flechita roja va a ser la persona que nos va a compartir acerca de lo que realizó de tarea, qué es ser un hombre y qué es ser una mujer. ¿Le puedes dar iniciar, por favor, Mayra? Gracias. Nancy, ¿estás por ahí, Nancy? Sí, por aquí anda. Muchas gracias, te escuchamos. Bueno, pues en nuestra sociedad, un hombre y una mujer, como que siempre como que se le hace menos, ¿no? El hombre como que siempre tiene más, no sé, así que se le atribuyen más, derechos, no sé, eh, y pues la mujer como que débil, no sé, tranquila. Esas es como las características que le dan en la sociedad. Ok, muchas gracias, Nancy, por tu participación. Y definitivamente sí son los estereotipos que tenemos de lo que es el género. Vamos a una participación más. Leti, saliste ganadora. ¿Podrías compartirnos? ¿Estás por ahí? Sí, sí estoy. Ya aparecí. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, pues ser hombre y ser mujer es a partir de lo que sentimos y de lo que hacemos. Nosotros hicimos un trabajo entre los problemas que se presentan cotidianamente, cómo lo sienten los hombres y cómo lo sienten las mujeres hace varios años. Entonces, yo recuerdo que de este trabajo, por ejemplo, ante la enfermedad, cómo se comportan los hombres o cómo se comportan las mujeres, hay una gran diferencia. Ante la enfermedad, una mujer indígena, urbana, estudiante o lo que sea, siempre tiene una mayor fortaleza, ¿sí? Y ante la enfermedad, los hombres son débiles. ¿Por qué? Porque pierden el control. Los hombres están acostumbrados a controlar su vida a través de que la mayoría trabaja, a través de que tiene programado lo que tiene que hacer. Y las mujeres no tenemos ese control, lo cual no nos desestabiliza tanto como a los hombres, ¿no? Y otro ejemplo que podría dar es cuando un hombre pierde su trabajo, es un fuerte golpe. ¿Por qué? Porque pierde esa estabilidad, ¿sí? En cambio, una mujer puede aceptar un trabajo de menor ingreso, de menor rango, sin que le produzca mucho problema. Y para los hombres es devastador. Ya sería mi participación. Muchas gracias, Leti. Y pues sí, efectivamente, ahora sí que tenemos esos estereotipos
estereotipos bien arraigados del género, de qué es lo que nos hace ser mujeres, qué nos hace sentir hombres. Nos platicaba sobre el trabajo, si ahora sí que la mujer puede entrar en donde sea y el hombre así como que el orgullo o algo así como que le cuesta. Muchas gracias tu participación, Leti. Una participación más, por favor, Mayra. Micheila. Sí, aquí estoy. Te escuchamos. Ahora sí tu participación, por favor. Sí, claro que sí. Pues bueno, yo también ahorita al estar escuchándolas, bueno, afortunadamente ya he estado involucrada pues en todos estos temas de género, en la reconstrucción, el reaprender, de construirse. Entonces, bueno, ahora ya tengo cierto sesgo y, por ejemplo, pues mi dibujo ya está pensado más en pues que una mujer prácticamente el cuerpo es igual, lo único que nos distingue pues es el sexo biológico. Pero pensaba también remontándome y previa pues a esta etapa, digo, en mi yo niña, adolescente, pues por ejemplo yo siempre me preguntaba pues, ¿por qué te llamas Micheila? ¿No? Entonces yo siempre decía pues me llamo Micheila porque mi papá se llama Misael y pues como yo soy niña, como soy mujer, pues me pusieron así. Entonces como que desde ahí ya tenía muy presente el que pues era mujer, bueno, soy mujer. Y por otra parte, pues también en esa etapa yo pensaba, como ahorita lo comentaba la compañera Leti, pues que era natural, pues muchas cosas, por ejemplo, el que nosotras teníamos que servir o teníamos que estar ahí, pues siempre, ¿no? A la disposición de la familia, ser abnegadas, etcétera, ¿no? Entonces, eso para mí había sido muy fuerte porque pues yo de verdad en algún momento creí que era algo natural y que nos tocaba por el simple hecho de ser mujer y muchas veces yo pensaba que pues era mejor ser hombre porque pues podía ser libre, podía salir sola, podía hacer muchas cosas y que ahora, por ejemplo, pues en la familia y en mi trabajo, pues estoy ahí también pues impulsando el vernos diferente y el que pues realmente podemos hacer lo que queramos y que por supuesto es un gran, gran reto. Entonces, bueno, eso yo podría compartir al respecto. Muchas gracias, Sheila. Y pues sí, ahora sí que tocaste 2 puntos, lo que es género y la equidad. Vamos por otra participación. Por favor, Mayra. Karen. ¿Estás por ahí, Karen? Hola, sí, aquí estoy. Disculpen que no encienda mi cámara, pero es que mi internet es un poco inestable. No te preocupes. Ahora sí que compártenos qué encontraste con tu tarea en el dibujo. ¿Qué hiciste? Sí, claro. Bueno, estuve también ahí reflexionando un poco sobre la historia de mi comunidad y sobre estos procesos organizativos internos y la verdad encontré algo muy interesante. Me gusta ver, por ejemplo, que de manera histórica en mi comunidad a las mujeres se les ha dado el signo de fortaleza. Las mujeres son quienes siempre han llevado el hogar desde un punto de vista pues de fortaleza y también han tenido mucha participación en los diferentes ámbitos de la vida de la comunidad. Sin embargo, la verdad es que todavía no es tan notoriamente visibilizado. Si bien es cierto, contamos con un poder o contamos con una participación importante, siento que existen todavía algunos sesgos en donde se puede trabajar. Pero bueno, hablando específicamente, por ejemplo, de la vida política de mi comunidad, está normalizado que las mujeres podamos ser parte de la toma de decisiones y tanto es así que las últimas 3 presidentas municipales pues justamente han sido mujeres. Entonces, pues sí, ha habido a lo mejor ahí una transición importante, pero hoy en día puedo decir que si bien nos hace falta transitar hacia una comunidad un poco más igualitaria, pues estamos como mujeres en este proceso de construcción
y en ese proceso también de hacernos notar o de una comunidad pues en donde exista esa paridad de género. Muchísimas gracias, Karen. Y pues sí, efectivamente, pero vamos ahora sí que a enfocarnos a lo que nos estereotipan de un hombre y una mujer. Obviamente tenemos el género biológico, que es un hombre y una mujer, pero quizás la vestimenta no lo marcan la vestimenta las mujeres a lo mejor con un vestido acá, o los hombres siempre con pantalón, y cuando se rompe ese esquema, ¿qué es lo que pasa? Y tenemos ahora sí que ya las construcciones más arraigadas de que no, pues la mujer ya puede tener participación política, la mujer puede hacer esto, la mujer puede hacer aquello, pero vemos también mucho de la mujer, pero también los hombres, los hombres mencionaban en algunas participaciones que como que se siente el orgullo, ahora sí que los hombres son los que trabajan, las mujeres ahora sí en la casa, pero ¿qué es lo que lleva más allá? Muy bien, y una participación más y cerramos este bloque. Tabata. Tabata, ¿estás por ahí, Tabata? Bueno, creo que tiene problemas con el audio. Una más, por favor, Mayra. Miranda, Miranda, te escuchamos. Miranda, Miranda Cruz. Hola, buen día. Hola, muy buenos días. Ahora sí que nos podías compartir qué encontraste con tus dibujos, qué hiciste. Bueno, más que hacer, lo que hice fue como repensar un poco esta actividad Ujú. y encontré como que aquí, bueno, como que sabemos que en todas las sociedades pues, existe el machismo, ¿no? Pero en la sociedad mexicana como que se ha remarcado más, ¿no? Como que es una de las que más se ha remarcado. Y entonces, volviendo a lo que decía la otra compañera hace un rato, pues es en donde, precisamente aquí en México es donde, por ejemplo, ¿no? Los hombres no pueden llorar porque si lloran son maricones, o es esto relacionado a los estereotipos, ¿no? De qué sí puede hacer un hombre y qué sí puede hacer una mujer, o qué no puede hacer una mujer, como, no sé, trabajar en el campo o cosas así, ¿no? Que está mal visto. Entonces, como que yo me refería un poco más a esta cuestión de los estereotipos. Ok, muchísimas gracias, Miranda, por tu participación. Y bueno, cerramos esta actividad con esta reflexión de que lo que es género, rescatamos lo que es identidad, tenemos equidad. Así que le doy la palabra a Patti para que nos pueda seguir con esto. Hola, compañeras, pues muchas gracias por todo lo que nos compartieron. La verdad es que salieron varios elementos que yo creo que son coincidentes. La mayoría a lo mejor ya hemos tenido algún acercamiento con el tema del género y del sexo, el sistema patriarcal y todo esto que tiene que ver con la dominación, ¿no? Y esta dominación que es pues de lo masculino sobre lo femenino, ¿no? Que será porque la sociedad lo valora más, digamos, todo este rol productivo, de hacer vida pública, de estar afuera, todo esto. Creo que en varios elementos de lo que compartieron, pues ahí se va dibujando, un poco nos compartía Leti también, como las diferentes formas de afrontar incluso algo que es común en la humanidad, que es la enfermedad. En estos tiempos pandémicos también es una reflexión interesante, como ver
incluso en las cifras de muertes por COVID a nivel internacional, la mayoría de las personas que mueren son hombres. No me atrevería yo a afirmar que es por solo una cuestión social o sociocultural construida, porque la verdad es que no soy científica, no estoy estudiando eso, pero sí que nos da un indicativo, ¿no? De algo que puede tener que ver con morbidades, con enfermedades, con cómo nos atendemos o no a tiempo, y todo esto cómo va cruzado siempre por esta parte de género, por esta parte de cómo nos enseñan a comportarnos en sociedad, ¿no? Entonces, yo quiero platicarles, pues, de la forma más concreta que me sea posible, varios conceptos que me interesa que tengamos un poco un consenso de qué significan, de a qué nos vamos a referir cuando digamos género, a qué nos referimos cuando decimos sexo, o a qué nos referimos cuando decimos sistema patriarcal. Pero antes de empezar la exposición, quiero compartirles un breve video. Mayra, si me das permiso, porfis, de compartir, para que nos adentremos un poco estos conceptos, que es de una organización que la verdad creo que concentró varios conceptos importantes, y después los vamos desmenuzando, desmembrando, tratando de concretar un poco más con lo que tiene que ver con nuestra vida cotidiana, y pues para ver también qué dudas surgen al respecto, ¿no? May, ¿me dejas compartir? Tienes que dejar de compartir primero tú tu pantalla y ya después yo puedo entrarle. Ponle en dejar de compartir en stop. ¿Ya? Ok. Entonces vamos a ver este pequeño video. Los sistemas sexo-género son sistemas jerárquicos que definen las relaciones entre las personas, estableciendo valores, roles y funciones diferenciados por el sexo. El feminismo de los años 70 acuña el concepto de género para analizar y explicar las relaciones de poder y subordinación entre hombres y mujeres. Hasta entonces se consideraba natural que las mujeres estuvieran subordinadas a los hombres y que estos ejercieran el poder. A partir de la distinción entre sexo y género, se pueden estudiar los papeles sociales que se han construido para hombres y mujeres y que se habían justificado como algo natural. A continuación trataremos algunos de los temas básicos que se discuten en torno al género: roles, estereotipos, identidad y perspectiva. Roles de género. Los roles de género imponen modelos de conducta diferentes para hombres y mujeres. A través del género se prescribe cómo deben comportarse mujeres y hombres en sociedad. Usualmente, a las mujeres se les atribuyen tareas de cuidado, que se realizan en el espacio privado, es decir, un rol reproductivo. Mientras que a los hombres se les incentiva a ocupar el espacio público, lo cual les otorga poder y prestigio, es decir, un rol productivo. Estereotipos de género. Los estereotipos de género son ideas preconcebidas que están muy arraigadas y determinan las conductas, comportamientos y actitudes que deben tener las personas en función de su sexo. Algunos ejemplos de estereotipos femeninos y masculinos serían espontaneidad contra razón, ternura contra violencia, debilidad contra fuerza, intuición contra inteligencia, superficialidad contra profundidad, sumisión contra dominio, pasividad contra actividad, dependencia contra independencia. Identidad de género. Alude al modo en el que ser mujer o ser hombre es definido socialmente y condiciona la vida de las personas desde su nacimiento. La biología determina el sexo, esto es, si es mujer u hombre, mientras que la sociedad determina la identidad, esto es, femenina o masculina. En toda sociedad hay unas expectativas diferentes para mujeres y hombres. Esto se conoce como proceso de socialización y está presente durante toda la vida, iniciando desde el nacimiento. Androcentrismo.
El androcentrismo es un sistema de pensamiento que pone al hombre como el centro del universo, como medida de todas las cosas. El sistema cultural se basa en valores masculinos que se imponen a las mujeres. El hombre es el representante de la humanidad, el protagonista de la historia. La participación de las mujeres, sea cual sea el campo que analizamos, se oculta, menosprecia e invisibiliza. Perspectiva de género. La perspectiva de género permite analizar la forma en la que los sistemas sexo-género, esto es, los estereotipos, roles e identidad de género, impactan en la vida de las personas, determinando sus conductas, pensamientos, creencias y actitudes ante la sociedad y en sus relaciones. La perspectiva de género supone una nueva forma de mirar la realidad, permitiendo que se vean y tomen en cuenta elementos y circunstancias antes no reconocidas. Permite contemplar la diversidad de circunstancias que condicionan el lugar que las personas ocupan en una sociedad, dependiendo de su sexo, y que es atravesado también por la edad, la clase social, el nivel de estudios y la capacidad. Bueno, pues este es un video que hace esta organización CICADES. Lo hizo hace algunos años con un programa que existía, que es el Proequidad, y que pues ahorita ya desgraciadamente no funciona de la misma manera. Ya apoyaba organizaciones de la sociedad civil, ahorita ya no, está más destinado a otras acciones de las mujeres. Pero pues para nada más darle el crédito a la organización de que pues quiénes fueron las realizadoras, ¿no? En este tema pues me gusta mucho este video porque tiene muchos conceptos que a la vez que nos bombardea, nos incita, ¿no? Como a tratar de entender a qué se refiere cada uno, que desde luego que luego no son fáciles, y sobre todo no cuando no estamos familiarizadas con ellos, pero pues yo pretendo darles un punteo y ver que salgan con más dudas de las que ya tenían. No es cierto. Voy a tratar de aclarar lo más posible. Bueno, entre estos conceptos claves tenemos tres que son, yo creo, fundamentales, que es el sexo, el género y la identidad de género, ¿no? El sexo va a ser todo aquello que tenga que ver con las características fisiológicas, es decir, eso es lo que biológicamente nos hará hombres o mujeres. Esto también está mucho en entredicho porque pues también recientemente pues se está pugnando por el reconocimiento de la intersexualidad como una parte del sexo biológico, ¿no? Porque no todas las mujeres y los hombres, o no todas las personas del mundo, nacemos con un sexo tan definido como, digamos, la biología también nos ha hecho pensar que es así, ¿no? Y luego está el género, que son los comportamientos sociales que se atribuyen a cada persona, que se hacen en un código que nosotros llamamos binario, es decir, que uno se contrapone sobre otro, que en este caso es el masculino y el femenino, que se ven como opuestos, como cosas que van, digamos, en el mismo camino, pero que nunca se tocan, que no dialogan, pero que cuando nos damos cuenta en la realidad de la vida y en la realidad cotidiana, pues permanentemente estamos jugando con estos dos. No siempre todas nuestras actitudes son tan femeninas, o no siempre todas nuestras actitudes son tan masculinas cuando somos hombres, y pues todo esto conforma parte de lo que como sociedad nos han enseñado, que es el género, que es la forma de comportarse, de acuerdo si eres hombre o eres mujer biológicamente, te van atribuyendo una serie de características y te van educando de una manera para que tu comportamiento sea el que socialmente se espera de una mujer o de un hombre. En este caso, por ejemplo, pues tiene que ver con todo el conjunto de estereotipos que ya nos dijeron que un poco existen en cada, un mucho existe en cada comunidad, que se espera cierto comportamiento de las mujeres y cierto comportamiento de los hombres, y pues también con base en eso nos vamos definiendo, ¿no? Y vamos dialogando con todo eso que socialmente nos dicen que tenemos que alcanzar. Y por último viene otro concepto que es el de la identidad de género, y esto es cómo se define una persona con relación y a partir del sentimiento de pertenecer a un género o a otro. Este reconocimiento de la identidad es también muy reciente, tiene que ver con todo el movimiento LGBT, y pues sin duda lo que apunta es decir, pues que biológicamente podemos estar constituidos como hombres o como mujeres o como intersexuales, pero que podemos remontarnos o podemos
reconocernos más como un género u otro, y esto que permanentemente dialoga, ¿no? Ahorita lo iremos viendo como más paso a paso. La siguiente, May, por favor. Bueno, este esquemita a mí me gusta mucho para explicar porque viene como en este sistema sexo-género, como las dos cosas y los dos conceptos que hay. Entonces, en el sexo, pues viene esto que es ser hombre, ser mujer biológicamente, que ahí también lo pongo entre comillas porque de pronto pues no es así, no es tan tajante, pero digamos que en un sentido esquemático de la biología, pues está nos lo enseñan de esta manera y nos enseñan como una parte del hombre como fecundador y la mujer como, como con la capacidad de concebir. Este sexo se ve como algo natural, es decir, que una vez que naces ya eres así, ya eres hombre o ya eres mujer y es totalmente biológico y pues las diferencias son completamente biológicas de acuerdo con esto. Y también otra cosa que pongo entre comillas de este esquema es decir que el sexo no cambia, porque ahora con el avance biomédico podemos ver que pues sí se pueden hacer modificaciones también sobre estos cuerpos que parecen biológicamente determinados o naturalmente determinados. También buena parte porque hay un espectro amplio entre ser hombre y ser mujer en la biología. También hay personas que nacen con esta parte de intersexualidad, entonces pueden modificar a lo largo del desarrollo hacia qué sexo se sienten más identificados, ¿no? Entonces, esto de no cambia, pues es un poco entre comillas, ¿no? Y luego el género, pues está lo que es masculino, lo que es femenino, a los hombres se les va a atribuir este rol masculino de productividad, a las mujeres este rol reproductivo y de gestión. Y esto pues obviamente no está colocado en el vacío. La actividad productiva, como lo veíamos en el video, será socialmente con mayor valoración. A las mujeres se nos dejará este rol reproductivo y de gestión que tiene que ver con toda la labor de cuidados, de sostenimiento de la vida, de la familia, etcétera. Pero a pesar de que pues, la envergadura del trabajo y de la carga de responsabilidad también es alta, pues no hay un reconocimiento social hacia esa labor, sino que se enfoca más sobre lo que es masculino y sobre lo que es el rol productivo, que ya iremos también un poco abarcando más adelante. Y pues este género, lo que afirmamos es que es una construcción completamente sociocultural, es aprendida, es incluso, digamos, tatuada dentro de toda la sociedad. Hay mecanismos de vigilancia que activan socialmente como para regresarnos siempre estas dos cajitas, siempre dice a las mujeres tienen que fungir con este rol femenino, a los hombres con este otro, y pues así vamos siendo educados a lo largo de nuestras vidas. Y pues también es una lógica relacional entre hombres y mujeres, se aprende a través de nosotros, pero también se interactúa y opera a través de cómo nos relacionamos unas con otros. Hombres con hombres, mujeres con mujeres, mujeres y hombres, todas estas relaciones están fincadas con base en estas formas diferentes de entender qué es el género masculino y femenino. Y por lo tanto, al ser una cuestión socialmente construida, históricamente aprendida, también es una cosa que puede cambiar, ¿no? Eso es el potencial que tenemos al entender y al diferenciar estas dos cosas, que el género es una cosa que se puede modificar, que se puede cambiar con el tiempo, con la historia, y pues se ha demostrado que esto no es estático, ¿no? La siguiente, porfa, May. A mí me gusta también mucho este esquemita de la galleta porque podemos entender las tres nociones que son un poco problemáticas a veces de poder dialogar, ¿no? Es la identidad, la orientación y el sexo. Estas tres cosas son un poco diferentes, pero que todo el tiempo pues interactúan, ¿no? Entre sí y pues obviamente socialmente se aprenden también de alguna manera. La identidad es todo aquello con lo que te sientes identificado. Esto quiere decir que también podemos abarcar el tema de la identidad, las identidades, por ejemplo, indígenas, la identidad afro,
que tiene que ver con una parte de la construcción cultural, de donde nos sentimos más arraigados, pero que también en el cerebro de las personas puede ser una parte de cómo me identifico más como hombre o como mujer. Y con base en esto, pues haremos todo un diseño de la expresión del género que queremos aportar a la vida social. Pero es importante identificar que la identidad pues está, digamos, en nuestra psique, en lo que nos gusta más, en cómo nos sentimos más identificados, cómo nos sentimos al respecto de nosotros mismos, y pues esto no necesariamente está ligado al sexo biológico. Puede ser que sí, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, puedo ser una mujer que nací con el sexo biológico mujer y además me considero una mujer, o sea, en mi identidad. Pero pues también podría ser que yo haya nacido como mujer y que de pronto no me sienta como mujer, entonces que me identifique más con el sexo hombre o que me quiera identificar en el medio de estas dos, que digamos no sea tan determinado mi identidad de género. Después tenemos la orientación. Esta orientación tiene que ver más con el sentido de a quién me siento atraída o atraído. Esto puede ser a personas de mi mismo sexo o personas de otro sexo. Y esto tiene que ver más con lo que siento, como que en mi atracción, mi satisfacción incluso sexual, todo esto, hacia dónde se encamina. No voy a profundizar mucho en esto, pero pues a eso se refiere, ¿no? Y por último es lo que ya les contaba, el sexo biológico, que es o nacimos como mujeres o como hombres o como intersex, pero digamos que hay un espectro amplio que no es totalmente dicotómico, entre el cual podemos nacer naturalmente, ¿no? Y que de pronto en la biología pues se ha visto como si fuera muy determinista, pero en realidad pues hay una serie de diálogos ahí que confluyen permanentemente. Y pues el otro es todo este conjunto es lo que va a ser mi expresión de género, que tiene que ver obviamente con un diálogo social, ¿no? Muchas veces a lo mejor hay una persona que que nació mujer, que se siente hombre, pero que no va a poder expresarlo en la dimensión en que lo reconoce para sí misma, porque hay un mandato social de algo que se espera de ella. Entonces, esto también no se construye en el vacío, hay un sistema que es heteronormativo y que es patriarcal, que nos va a decir permanentemente qué se espera de nosotros, ¿no? Pero pues un poco también se construye a través de todo nuestro diálogo con la psique, etcétera. Aquí nos pone Normoros que la propiedad privada también, el primer apellido del hombre y de la hija se pierde, la concepción de la maternidad nos invisibiliza y la cultura, en una cultura que venera a las madres. Eso ahorita yo creo que lo vamos a ir viendo, pero me parece una aportación importante para ir apuntando algunas cuestiones que también les quiero compartir. Mayra, ¿le pasas a la siguiente, por fin? Pues justo el comentario de... A ver, de Norma, apunta esto, ¿no? A lo que ya les adelantaba. Todo la expresión, el género, el sexo, no está construido en el vacío en nuestra sociedad y está basado en una sociedad patriarcal. ¿Esto qué quiere decir? Que nos diferencia, pero también nos hace desiguales, ¿no? Entonces, no es lo mismo ser diferentes que desiguales. Las mujeres y los hombres definitivamente, pues en cuestión de nuestros cuerpos, regularmente seremos diferentes, pero eso no quiere decir que necesariamente tendría que traducirse en una desigualdad. Pero esto es lo que pasa cuando hay una sociedad patriarcal que cimenta las bases en la opresión de lo masculino sobre lo femenino, que desde luego está relacionado también con la propiedad, con la posesión y sobre todo con el ejercicio del poder. Porque esta propiedad lo que trata es, pues sí, de ganar más poder. ¿Y más poder para quién? Pues para los hombres, ¿no? Entonces, en esta concepción, pues nacemos desiguales, nacemos diferentes, y a las mujeres se nos van atribuyendo ciertos valores, a los hombres otros. A las mujeres se nos atribuye que somos más sumisas, más pasivas, más dependientes, más tiernas, y a los hombres que son dominadores, controladores, competitivos, agresivos y violentos. No obstante, en la realidad cotidiana, y ustedes no me dejarán mentir, estos atributos podemos tenerlo tanto hombres como mujeres, aunque se espera
que tengamos ciertos porque somos mujeres y ciertos porque son hombres, pero desde luego que de pronto un hombre a lo mejor quiere tener una actitud más pasiva o más tierna, y una mujer puede ser más agresiva y más violenta, y una mujer puede tratar de controlar más o de ser más competitiva. Pero ¿qué es lo que va a pasar cuando estos mandatos, digamos, de género se rompen? Que regularmente habrá una sanción. Una sanción puede ir desde la burla hacia un hombre porque llora, hasta el asesinato de una mujer porque trató de ganar más poder o de ser más competitiva políticamente. Entonces estas sanciones dialogan en un sistema que es patriarcal, que nos está diciendo todo el tiempo cuál es nuestro lugar, ¿no? Y nos quiere regresar y nos quiere meter en esa caja. Pero ¿qué es lo que también hemos demostrado a lo largo de la historia? Que este diálogo de lo que espera una sociedad, de lo que esperamos los seres humanos, pues cambia, porque las expectativas van siendo otras. A lo mejor hace 200 años las mujeres no se imaginaron que iban a entrar en esta magnitud a las universidades, que íbamos a ganar estos espacios políticos, y ahora lo hacemos. Entonces quiere decir que a pesar de que hay una estructura patriarcal, esta también es transformable. Y lo que también pues hace es esto, ¿no? Otorgar más poder y menos poder a otras. Más poder a los hombres, menos poder a las mujeres. Entonces ahora lo que tratamos es de poder romper, ¿no? De minar esas bases que tiene el patriarcado, que nos están diciendo qué es lo que esperan de nosotras, qué es lo que esperan de ellos, y decir, pues no necesariamente es lo que nosotros queremos, ¿no? O sea, creo que se ha demostrado igual ahorita el avance en la legislación en México en el tema de participación política de las mujeres, está minando esa base patriarcal que les estamos diciendo, hey, nosotros estamos aquí y somos la mitad de la población, ¿y qué queremos? Pues también la mitad de los escaños. Entonces, eso es desde luego difícil, no es tan fácil como ponerlo en la norma. Ya cuando vemos los diálogos en los partidos y las contiendas electorales y la violencia política contra las mujeres, nos damos cuenta de que hay un entramado de una sociedad patriarcal que no está rompiendo el pacto, ¿no? Si podemos aludir un poco a lo que está pasando ahorita con el presidente y con el candidato, más allá de poder señalar o no si es culpable o no la persona, pues hay una necesidad por parte de los varones de permanentemente aliarse, cubrirse, incluso en actos que a lo mejor no deberían de ser, ¿no? Y que pues a las mujeres nos cuesta muchísimo más trabajo tejer esas alianzas con esa cantidad de arraigo, ¿no? Así por encima de todo y de todos. Y eso no lo podemos hacer tan fácil. ¿Por qué? Pues porque también tiene que ver con una sociedad patriarcal. La siguiente le pones, por favor, Mike. Entonces, este esquema ¿a qué nos lleva? A entender, pues, cuáles son los roles de género, que son estos comportamientos sociales que asumimos de acuerdo con nuestro sexo y nuestra identidad de género, pero que están fincados en una estructura que espera ciertas cosas de unas y de otros, y pues de la desigualdad del sistema sexogénero, ¿no? En la cual lo femenino está asociado a tener menor valor y lo masculino a tener mayor valor todo el tiempo, que nos lleva a problemas muy graves cuando hablamos de participación de las mujeres, tanto económica como política, porque, pues digamos, toda esta parte reproductiva y de cuidados, pues recae sobre nosotras, ¿no? Y el sostenimiento de la vida humana está fincado sobre nuestro trabajo que no se reconoce socialmente. No nada más como en esta cuestión de, ay, pues qué buena, qué abnegada, qué mamá tan sacrificada, sino en tema de, pues eso no se traduce en dinero, eso no se traduce en poder, eso se traduce incluso en descuidos de nuestras propias personas, de nuestra propia vida profesional, personal, etcétera. Y pues espera que esto suceda así, ¿no? Como digamos, en un esquema de abnegación, de aceptación, de no cuestionamiento, y cuando empiezan a cuestionar esta parte, por ejemplo, ahora en la pandemia, creo que uno de los problemas graves que tenemos ahora es poder afrontar esos cuidados a nivel de las estructuras familiares, y pues quienes lo están haciendo mayormente, pues las mujeres, y esto no tardó en reflejarse en la población económicamente activa contabilizada por el INEGI, ¿no? Por ejemplo. Entonces ahí hay un reflejo de un síntoma que ya había, pero que, digamos, con la pandemia otra vez explota a nivel familiar y a nivel de las mujeres, porque pues exacerban estas brechas de no poder participar igualmente económicamente. ¿Por qué? Pues porque nos estamos haciendo cargo de esta vida reproductiva.
Y la otra es pues de los hombres, ¿no? Que pues tienen esta parte del rol de macho proveedor, de que pues también podemos reconocer que socialmente se ha ido transformando, pero que todavía ostentan mayor parte del poder público a nivel internacional, mayor parte del dinero de todos los países, de la posesión de la tierra, de la vivienda, de todo, ¿no? Incluso lo decía Norma, de los hijos. Ahora ya hay hubo una reforma para que las mujeres también podamos poner a los hijos el apellido primero de nosotras y el de los hombres después, digamos, como elección de las familias, pero digamos que esto también en cuántas familias eso se traducirá en una realidad. O sea, el hecho de que se pueda hacer no quiere decir que socialmente eso esté permeando, que los hombres todavía estén dispuestos a aceptar que sus hijos lleven el apellido de su mamá y no el suyo, qué implicaciones tiene este diálogo, qué estrategias tenemos nosotras para negociar, digamos, a nivel individual e íntimo. Todo este conjunto, pues lo que quiero decirles es un entramado social. Entendamos que la desigualdad en la participación política, en la participación comunitaria, está afincada sobre estas bases patriarcales que pues nos cuesta mucho trabajo desmontar, de quitar de cómo se han ido entendiendo, y pues por eso desata muchas otras cuestiones, ¿no? Muchas problemáticas. Por ejemplo, el que las mujeres intentemos acceder a esta vida pública tiene a veces una sanción grave, ¿no? En la violencia política, en la violencia de género, a nivel familiar, ¿no? En el reclamo al interior de la familia por el descuido de ciertas actividades de cuidados, etcétera, pero pues que son, digamos, batallas que tenemos que ir dando, que la transformación social no se da nada más per se en el vacío, sino que pues son diálogos y son estrategias y son negociaciones que se dan a nivel a veces individual, pero que también podemos traerlo, digamos, a colación en este grupo como a nivel comunitario, a nivel de red, de decir, pues no soy la única que estoy pasando por eso, no soy la única que le cuesta trabajo ahorita negociar, poder estar en este taller y que mi hijo esté cuidado por otra persona, ¿no? Entonces, pues yo quisiera dejarlo un poco hasta aquí. Hay también otras cuestiones que nos lleva a entender estos roles y estos estereotipos que pues también son la violencia de género, la falta de participación económica y política de las mujeres. Yo quisiera dejar este espacio también para que ustedes pues me comenten qué es lo que piensan, si les hace eco esto que les digo, si están de acuerdo o si no están de acuerdo, si hay alguna duda o algún tema que les gustaría que profundizara un poco más, para que lo podamos, digamos, tener un consenso sobre una base a la cual vamos a partir para ir desmenuzando el tema de la participación de las mujeres. Atrás. ¿Alguna participación? ¿Algo que quieran comentar sobre este tema, sobre el tema de violencia? Algo que hayan observado a nivel de sus comunidades, a nivel de sus familias, porque pues claro que creo que es evidente a nivel familiar de pronto las desigualdades que persisten. Hola, buenos días, soy Yolanda. Hola Yolanda, ¿cómo estás? Aquí escuchando. Pues sí, así como comentarles que, por ejemplo, aquí en mi municipio, nuestra población es indígena y es afromexicana, ¿no? Y el trabajo que hemos venido haciendo como organización precisamente es rescatar la identidad y trabajamos el empoderamiento. Y algo que hemos notado es que en caso de la mujer indígena nos cuesta mucho trabajo que ellas quieran tomar el papel de empoderamiento, de un liderazgo, porque todavía tienen muy marcada ¿cómo se puede decir? Que el género, o por ser mujer, pues tiene que estar en casa, sumisa, y el machismo que está, el patriarcado muy arraigado, pues eso hace que también las mujeres no puedan salir.
Aquí, por ejemplo, si hablamos de política, sí es muy cierto que hay participación política, pero siempre la mujer es la que está en los puestos de menor decisión, de toma de decisiones, y que pues siempre nos están estereotipando de que, como les decían, somos débiles, no podemos tomar decisiones, ustedes encárguense de preparar el agua, de ver lo que se va a dar de comer, etc., etc., ¿no? Y en el caso de la mujer afromexicana, también estamos trabajando esa parte, pero sí, el machismo, aunque la mujer es un poco más rebelde, la mujer negra, pero sí nos cuesta un poquito, porque también el machismo está muy arraigado, aunado con la desintegración familiar que se vive, llámese vicios, droga, prostitución, o sea, todas las que podemos tener, ¿no? Entonces yo creo que estos temas son muy importantes y que tenemos que enfatizar mucho en que, pues, que somos iguales, aunque sí la mujer tal vez un poco más débil, pero tenemos fortalezas. Entonces, eso es lo que quería compartir. Gracias. Muchas gracias, Yolanda. Pero sí, me quedo justo con esta parte, ¿no? De lo que, digamos, históricamente también se ha visto cuando se construye un movimiento político en este tema del movimiento político que significa la identidad afromexicana, y que aún así adentro de ese mismo persiste pues esta desigualdad, ¿no? De la participación de las mujeres, de cómo participan los hombres, qué rol se le da a cada uno y a cada una. Entonces, cómo esto pues va minando también de pronto las ganas, el ímpetu de participación, porque pues muchas mujeres también pues diremos, no, pues la verdad es que no puedo con todo, entonces pues lo más fácil de pronto podría ser apartarse y dejar las contiendas, pero que pues también quienes no lo hacen pues van abriendo camino, ¿no? Van abriendo ese sendero por el cual después todas vamos transitando. Leti, ¿querías participar? Sí. Mira, en el estado de Guerrero, el candidato al gobernador de Morena, ¿sí?, es totalmente violador, acusado de violación y con un proceso anterior. Entonces, aquí la pregunta es, y lo refleja todo muy, muy claro, ¿no? Ante una acusación seria de este tipo, con un expediente que existe antes de que se hiciera público, y que fue silenciado el expediente, pues, entre hombres, entre el gobernador y entre las dependencias al cargo, ¿sí? Cuando esto se hace público, la reacción del sistema sexo, género y de el entrañamiento de que cómo no se puede negar una situación tan ahora sí que detestable, asquerosa, ¿sí? Totalmente. Y hacerte como que no pasa nada, ¿no? Como que son nada más politiquería de la situación, ¿sí? Entonces, realmente, afortunadamente, la sociedad tiene que tener una respuesta, pero aquí es ponernos a pensar los partidos. ¿Cuál es el juego de los partidos? Aunque se digan de avanzada, que van hacia la justicia, cuando no son capaces de poner un alto. Y aquí yo digo, todas las compañeras militantes de Morena, ¿dónde están? Porque antes de ser un partido de fanáticos no sirve para nada. Los partidos deben de tener
en su base militantes críticos y comprometidos, capaces de seguir defendiendo los derechos de las mujeres, ¿sí? Entonces, bueno, este es un ejemplo evidente, lamentable, pero pues refleja todo el sistema sexogénero a nivel de lo político, de lo electoral, ¿sí? Sí, Leti, muchas gracias. Yo creo que has puesto un ejemplo que ahorita nos viene como anillo al dedo, ¿no? El ver primero cómo parece ser minimizado por la máxima autoridad de nuestro país el hecho de que una persona esté acusada de violación por una mujer y que parece no ser relevante para su participación política, como sí lo sería a lo mejor otros delitos, así a lo mejor lo señalaran de corrupción, podría ser que se le tomara a lo mejor más importancia, pero como tiene que ver con un tema de mujeres, entonces lo voy dejando a un lado, entonces hago como que no me importa, entonces lo minimizo y lo señalo como una politiquería, pero justamente es a lo que nos lleva esto, ¿no? El pensar en que la institución del presidente tiene que representar todas estas consignas de todo lo que la población somos, pasa también por entender que hay una base de personas que le vamos a pedir, que le vamos a exigir que respete los derechos humanos de las mujeres. ¿Y quiénes podemos ser esa base? Pues principalmente nosotras. Y esto es lo que nos ha pasado también en el tema de participación política, que probablemente por no poner en riesgo mi participación en el partido, e incluso por no poner en riesgo mi candidatura, mi puesto, mi futuro, a lo mejor lanzamiento en el partido, me callo y entonces pacto yo también con estos varones, con estos patriarcas, para que no me afecte y yo poder avanzar en la vida política. Pero lo que no nos damos cuenta es que al pactar otra vez con ellos y al hacer, digamos, caso omiso de las demandas de nuestras compañeras mujeres, pues lo que nos dejamos a nosotras mismas en el futuro es en la indefensión, porque así como le pasó a una compañera, le puede pasar a muchas otras, mientras estos agresores no vean este sentido de justicia, ¿no? Que sigamos en esta total impunidad, pues entonces podemos avanzar sin ningún, no va a haber problema, yo no pongo en riesgo mi carrera política, yo puedo seguir trastocando los derechos humanos de quien yo quiera, y las compañeras pues nos callamos y decimos, no, mejor no me pongo en riesgo, esperando que esto no afecte mi vida política, cuando al revés, ¿no? El no posicionarnos ante cosas como estas, pues nos ponen otra vez en la tablita, en el menosprecio de lo que significa ser mujer. Y pues esta es la, digamos, la invitación, ¿no? A que políticamente tenemos que entender que por sobre todas las cosas y pactos políticos y derechos, y movimientos y consignas, nosotras tenemos que entender que hay un sistema patriarcal y que hay un sistema desigual. Entonces, por lo tanto, es probable que mi participación política en el partido en el que yo milite o en la organización y movimiento político en el que yo esté, no va a ser igual que la de los varones. Entonces, hay que aliarnos entre mujeres, y hay que entender que pues de pronto vamos a requerir también este trasfondo, ¿no? El tocar base con las compañeras y el decir, bueno, yo a lo mejor no soy una mujer afrodescendiente, pero sí soy mujer, entonces yo también acá estoy conformando este movimiento de mujeres, y aparte también yo milito en el movimiento afro, y igual en el tema de los partidos, que se ha visto. Hay muchas mujeres que han hecho red de candidatas pues sí, de partidos diferentes políticos, pero que entre ellas pues dialogan, porque si no, no hubiera sido posible el avance, no sería posible la paridad de género, por ejemplo, en la Constitución. Entonces, este diálogo tiene que ser permanente, tenemos que, pues, de repente sí, a lo mejor olvidarnos un poco de la lealtad partidista, de la lealtad hacia nuestro, pues a lo mejor nuestro grupo parlamentario incluso, por el avance de los derechos de las mujeres, porque si no, de todas maneras nos volvemos a perder, o sea, como mujeres volvemos a perder, aunque parezca que no. No sé si alguien más quiere participar o decir algo.
de todo esto que se está viendo, o de lo que se ve en las comunidades, también en la participación de las mujeres. Yo creo que eso sería muy, muy padre de que nos platiquen. Tenemos manitas levantadas de Isadora y Julia. Ah, va, pues quien la haya levantado primero, no sé quién fue. Pues Isadora, si quieres, y luego Julia. Gracias. Voy a tratar de ser como súper breve para no robarme el tiempo de los demás. Nada más quería como citar la parte de Rita Segato, como haciendo, bueno, jalar todo desde la primera clase, la sesión que nos manejaste. O sea, ser feminista es justo eso, posicionarnos y no echarnos para atrás. Si un día te dices feminista, afrontar que es un movimiento político y estudiar todas las bases políticas del movimiento, porque nos estamos perdiendo mucho y estamos peleando entre nosotras y nos estamos dando balazos en los pies por justo no entender que el feminismo es un movimiento político y que si está abordando cómo nos relacionamos en pareja, cómo nos presentamos en un trabajo, como mucho, o sea, está englobando todas las esferas de nuestra vida. Finalmente es un movimiento político que abogaba porque fuéramos acreedoras a los derechos humanos universales que se nos habían sido negados, ¿no? Y que ese es el movimiento y que por eso tenemos que unirnos. Y lo que decía Leti, ¿en dónde están las, o sea, qué están haciendo? Yo no diría en dónde están las mujeres, sino qué están haciendo las mujeres que estamos soportando a estos hombres, a estos candidatos, a estos representantes, porque si bien son esas lealtades, Rita Segato maneja mucho esto de la ternura y se rescata lo que la sesión pasada veíamos, que son invisibilizados y que una de nuestras compañeras tuvo a bien decir, pero todo ese trabajo logró que los hombres pudieran formar estas comunidades y pudieran hacer como todo esto con los carrancistas, ¿no? Ocultar a los niños, almacenar alimentos de cuando llegaban los carrancistas y entonces iban a quitarles los alimentos. Gracias a ellos sobreviven los hombres. Rita Segato te maneja esto. No puedo ponerte un salario a ti, mujer de casa, porque la ternura va mucho más allá de lo que puede enriquecer el papel moneda. Entonces, en este sentido, sí me parece que sería bueno preguntarnos en dónde o qué estamos haciendo las mujeres que estamos soportando, porque también las mujeres que si bien tenemos ascendencia indígena, si nuestros rasgos ya son más mestizos, más criollos y obtenemos beneficios por esta segregación, también nosotras mismas estamos siendo parte o cómplices de este movimiento cuando nos negamos a nuestra ascendencia indígena. Entonces, ¿qué estamos haciendo para no rescatar estas raíces? Porque el que nuestro color de piel haya cambiado, si alguien te dice güerita, no, o sea, como que empezar a deslindar como estas partes y empezar a posicionarte y empezar a generar estas redes de mujeres en donde no obtengamos, o sea, como dicen los zapatistas, ¿no? Para todos la luz, para todas y todos todo, porque si no es para mí, al final me va a regresar esta ausencia, alguien me va a discriminar, alguien me va a segregar. Entonces, creo que esto es lo que está pasando en Guerrero, que las mujeres que han soportado esta violencia machista por ser nanas, por ser personas que hacen el aseo, o sea, y que han agarrado esta estima o que han agarrado esta parte por el poder que tiene esta persona, lo han protegido y así se va haciendo como esta esfera. Sería como ocuparnos de estas mujeres si es que llegamos a tener la oportunidad de fortalecerlas y hacerlas ver que es su valor, o sea, que su trabajo es el que está soportando a estos hombres y claro, que ellas tienen muchísimo más poder del que se imaginan, ¿no? Porque sí me ha tocado hablar con muchas mujeres que se dedican a este trabajo y ellas no reconocen la importancia de su trabajo. Cuando dices, sí, si tú no estás, esa persona, ese hombre no tendría el tiempo para poder ejercer nada, o sea, ningún trabajo intelectual, ningún trabajo físico. Entonces creo que sí, rescatando todo lo que han dicho, sería cuestionarnos a nosotras mismas cuál es nuestra postura ante el feminismo, por qué llegamos a ese movimiento y por qué no nos decimos, y jamás retractarnos y decir, bueno, no soy feminista, solo estoy en pro de los derechos, o soy feminista, pero no de esas locas que, no. O sea, soy feminista, mi posición es política y las bases que se pelean es esto. No tienes ni que desacreditar a unas y sí decir por qué tu postura es esta, ¿no? Y cuáles son los políticos que tienen tu movimiento. Y empezar a dejar de quitar pero no soy de esas locas o pero no soy de ese tipo.
o nada más voy por los derechos. Creo que sí sería bueno cuestionarnos y empezar a ver qué tanto defendemos las posiciones políticas de las mujeres, ¿no? Porque si empezamos igual a atacar a las mujeres, y es como mejor empoderarlas y hacerles ver ese poder que han tenido y que mejor lo usen o que reconozcan la capacidad que tienen para mover a otras mujeres y que ese hombre que las amenaza les va a terminar perdiendo esa posición de poder si todas se organizan, ¿no? Claro, muchas gracias, Isadora. Justo yo creo que es eso, o sea, como no dejar de vernos como una masa crítica que puede avanzar de manera conjunta, que yo creo que es complicadísimo, y yo lo decía, no me acuerdo si en la sesión pasada aquí con ustedes o con Guerrero, pero que es muy difícil, ¿no? Cuando hay un movimiento político, el que sea homogéneo casi siempre pues es muy difícil, porque va a haber diferentes posturas, porque hay diferentes diálogos, pues hay muchas maneras de pensar, ¿no? Pero que tendríamos que a lo mejor ser un poco más estratégicas de pronto, ¿no? El saber en qué punto sí nos conviene ir juntas sin chistar para poder avanzar cosas, ¿no? A lo mejor en este tema y en el de violencia, pues tendría que ser sin duda de los más importantes en decir, pues, no más violencia contra nosotras, no más candidatos y candidatas que tengan acusaciones de este nivel, porque pues no debería de ser permitido. Hay una ley que quieren también sacar las compañeras en temas de participación política, que es la de 3 de 3, ¿no? Que no haya candidatos que tengan antecedentes de haber sido agresores, que pues el tema de la paridad y el tema de que no deban pensiones alimenticias. Entonces son tres cosas, o sea, tres elementos que tienen que estar bien y ya, entonces sí puede ser candidato, pero si no, pues no. Entonces son cosas que a lo mejor dices, bueno, pues podrían funcionar para tener más instrumentos de dónde agarrarnos, ¿no? Y de dónde reclamar. Pero pues muchas gracias, Isadora. ¿Y luego quién iba, Sharon? Ay, Julia, adelante, por favor. Bueno, pues yo voy a hablar desde mi experiencia, desde mi localidad y desde lo que me ha tocado visibilizar. Yo creo que es correcto hacer posicionamientos en contra de, pues, el candidato que ahorita está y en contra de muchas personas que han sido tachadas de abusadores, de violadores, de todo esto, pero creo que podemos iniciar desde los pequeños cambios en nuestras comunidades. Me ha tocado visitar municipios donde hay compañeras que son regidoras, pero no se sientan en la mesa del presidium. O sea, se sientan en la parte de atrás o las segregan a servir la comida. Así sean síndicos, así sean regidoras de Hacienda, así sean el cargo que tengan, no se sientan. En el momento en el que yo veo que pasa eso, yo me paro, ellas. La verdad es que muchos amigos me dicen que voy a ser no grata para muchos presidentes municipales de los cuales conozco, pero no me importa, porque creo que desde ahí hacemos ese pequeño cambio al decirle a la compañera, sabes que no estás sola, cuentas conmigo y yo te estoy dando este respaldo. Y hay muchas compañeras. En alguna ocasión, y esto es una experiencia muy personal, fui a una comunidad donde vi que a la compañera que era regidora de Hacienda no se le permitió, y a mí sí me permitían sentarme, a mí sí me permitieron estar en la mesa del presidium, porque yo no soy de la localidad y yo iba como invitada. Entonces dije, bueno, ¿y por qué la regidora? No, es que ella está haciendo otras. En ese momento me iba a parar, otro compañero no me dejó, me sentó, volví a insistir, ya cuando subimos a la presidencia, vimos ya una más cerrada, entre comillas, yo le dije a la regidora, oiga, regidora, usted tiene estos derechos y esto y esto. Usted pertenece a una comisión de Hacienda que es de las más importantes. No le firme nada al presidente, si no le va a dar su lugar, pues no le firme, renuncie. Y sí, vaya a las sesiones de cabildo para que no le digan nada, pero no le firme, va a titubear. Entonces, mis otros compañeros varones me dijeron, oye, es que no exageres, ¿cómo crees que va a pasar esto? Y yo, no, sí, y afortunadamente con esa compañera y otras compañeras hemos estado fortaleciendo, más allá
de un partido, más allá de usos y costumbres o de partidos políticos, una red entre nosotras, porque eso, he visto que eso sí funciona, el sentir que estás acompañada y que hay alguien que te va a respaldar y con la que te puedes expresar libremente. Entonces, ahorita estas compañeras, cuando tienen como algo o hay algún incidente, me marcan y, oh, tengo que hacer, pero entonces nos sentimos cobijadas porque incluso yo también lo hago con ellas, ¿no? Y yo creo que es la parte donde sí podemos ir cambiando desde nuestros contextos, desde nuestro entorno, podemos ver estas cosas. Bueno, muchas gracias, Julia. Yo creo que justo es eso, ¿no? O sea, no más simulación, no más mujeres en el poder, que en realidad no lo estemos ejerciendo. Es estratégico esto que le dijiste, me pareció súper valioso. Digo, más allá de que lo pudiera llevar o no a cabo, el decirle, tu firma vale, o sea, en el momento en el que te pidan algo y tú, y no te están dando tu lugar, pues tú puedes también negociar a través de, pues yo no te voy a firmar, ¿no? Y eso es súper valioso porque pues entonces le das un elemento con el cual ella se puede posicionar mejor. Digo, obviamente al final, en términos políticos, la complejidad de las negociaciones y de la estrategia, pues no es tan sencilla como simplemente decirle que no y ya, porque pues de pronto esto también incluso puede colocar en problemas graves de pronto a las personas. Pero el tan solo hecho de decirle, pues sí tienes ese poder, que es real, o sea, por lo menos pídele tu lugar en la silla en el presidium, y con eso negócialo, pues es súper valioso, porque cuántas veces no hemos visto mujeres regidoras, presidentas municipales y todo, que están ahí de parapeto, ¿no? Que no están ejerciendo realmente ellas el poder, porque pues son la esposa del expresidente municipal, o son la esposa del exregidor, o el que quería pero no se pudo por paridad, etcétera. Entonces, eso es lo que hay que ir cambiando y fortaleciendo. No el hecho de que digas, bueno, porque su esposa no se puede. O sea, claro que se puede porque pues también es ciudadana y tiene derecho a participar políticamente, pero sí a cambiar ese papel. Entonces, si tú vas a ser la candidata, tú vas a ejercer ese poder y tú vas a ejercer ese cargo. Y ese cargo también tiene una deuda con las mujeres, ¿no? Que para que la que venga sea un poquito menos complicado y menos difícil seguir este camino de participación política. Pues muchas gracias, Julia. Qué padre experiencia, la verdad, qué bueno lo que le dijiste. No sé si alguien más quiera participar o decir algo. Ya creo que ya no me comentaron más. No sé, no veo si hay manitas. Yo súper rápido podría agregar algo de experiencia igual personal. Sí, está bien, Isabel, adelante. Ahorita que mencionan eso de la participación, o sea, increíble, Julia, por eso de reconocer la firma, y creo que eso es lo que nos falta a las mujeres cuando tenemos este contacto. Me pasó, como les mencionaba, antes del año pasado que viniera para acá, estaba en Hidalgo, y en Hidalgo había una regidora que estuvo como mucho tiempo involucrada en asuntos del municipio, logra posicionarse en la comunidad de ahí de Pachuca con las personas para ser electa como diputada. Cuando se hace estas votaciones de acceso al aborto para las mujeres, ella vota en contra. Entonces es cuestionada porque ella era madre y entonces era como su justificación: yo soy madre, no puedo estar a favor del aborto. Pero cuando ella acudía a los eventos tenía una persona que la apoyaba a cuidar a su hijo. Y entonces me encantó lo que tú haces, porque tú estás reconociendo que tu trabajo se da en complicidad a personas que te apoyan para poder hacer todas estas dinámicas, ¿no? Y lo que siempre se aboga, que las comunidades sean eso, tribus que soporten el crecimiento y desarrollo de sus ciudadanos, no recaiga solo en las madres, ¿no? Sino en toda la tribu que va a beneficiarse del desarrollo de los nuevos miembros. Entonces, esta chica sí tenía personas que la apoyaban y te das cuenta que ella no está reconociendo a todas las mujeres que confiaron en ella porque había abogado por muchos derechos de mujeres y todo en el municipio porque es muy misógino esa parte, y entonces de repente se voltea en contra de todas las que la habían apoyado en los movimientos feministas de la ciudad y pues obviamente sí la criticaron, pero te das cuenta que ella no está reconociendo que el voto de confianza que se le dio fue gracias a que ella había hecho un trabajo que al final traicionó porque quiso quedar bien
con justo el partido de Morena, que era el que votó todos en contra de la iniciativa y la tiró. Entonces dices, pero no, es que tú sí tienes apoyo, que muchas mujeres no, y que ese es de los primeros factores que provocan que la mujer diga, no puedo tener un hijo, porque no tengo quien me soporte, quien me apoye en esta nueva etapa de mi vida. Entonces sí me llamó mucho la atención eso. Digo, qué padre que haya mujeres que están como al momento para compartir. Entonces, Julia, bravo, porque sí. Sí, muchas gracias, Isabela. Pues sí, yo creo que además es poco estratégico, digamos, para el avance político de las mujeres el hecho de que de pronto, de alguna manera, traiciones la base que te llevó ahí, porque además te quedas sola, porque seguramente en un futuro, o sea, una estructura partidista difícilmente se va a detener por ti o se va a detener si algo digamos, pone en cuestionamiento una candidatura o el que puedan o no ganar cierta elección. Entonces no se va a detener, pero entonces ahí cuando tú haces eso en política, pues te vas quedando sin aliadas, ¿no? O sea, ya se quedó sin red, ya se quedó sin aliadas porque pues difícilmente la van a volver a apoyar al no haber, digamos, sido consecuente con el tipo de consignas que sabía que a lo mejor tenía que ir atendiendo y pues que también es muy difícil, ¿no? O sea, al final pararte como en la política formal con un partido y votarle en contra de una iniciativa, una estructura como lo es Morena ahorita con la cantidad de escaños que tiene, tanto en el nivel federal como en los niveles locales, es hacerle frente a algo muy fuerte. Entonces, que estratégicamente quienes lo vayan a hacer o quienes lo quieran hacer, tienen que estar posicionadas a nivel de base porque si no, no hay otra manera de que eso sea posible, va a ser complicadísimo y políticamente pues, seguramente un suicidio, ¿no? De alguna manera, pero por eso tenemos que voltearnos a ver entre nosotras y seguir construyendo política desde lo participativo, desde lo social, no nada más fijarnos metas en la política formal, que es de pronto mucho más compleja y a lo mejor tiene muchas más aristas de las que a veces podemos ver. Y esa es la cuestión, o sea, seguirnos viendo entre nosotras, a pesar de que estemos en cierto lugar o en ciertas posiciones, siempre regresar hacia nuestras redes de mujeres, a sostenernos entre nosotras, porque si no, no vamos a tener nada, nunca vamos a tener una capacidad de negociación como la que tiene el sistema patriarcal, cimentadísimo, con la cantidad de poder y de hombres en el poder. Entonces, eso va a ser sin duda dificilísimo nuestros diálogos, pero pues sí es importante y también es otro, la visibilización del trabajo de cuidados, el decir, tú estás aquí o estamos aquí, ¿por qué? Porque hay una red que facilita tanto familiar, tanto como a veces pagada, como a veces estratégica de la familia, y eso es lo que permite que podemos estar aquí. O sea, yo, por ejemplo, tengo mi bebé de 1 año, ¿no? Y ahorita lo está cuidando mi cuñada en lo que estoy aquí conectada. Y en la semana me ayuda otra persona y hay otra persona que también me ayuda a hacer cosas en la casa y que nos ayuda a mí y a mi pareja a hacer qué hacer. Pero si no visibilizamos eso que está detrás de nosotros, parece como si fuera magia, ¿no? Y entonces cuando alguien tiene un hijo, y a mí me pasó, es como, ¿y ahora qué hago, no? O sea, se supone que todas lo han hecho como súper fácil y como por ósmosis y siguen trabajando y todo, como si no hubiera una estructura atrás de todo. Y eso creo que también pasa mucho con las mujeres en el poder, ¿no? O las mujeres con cierto poder adquisitivo que de repente ya lo invisibilizan y dicen, no, pues yo pude y fui todopoderosa y pues de pronto no es tan así la narrativa, ¿no? Hay que cambiarla, hay que decir, pues, ¿por qué sí pude? Pues porque estaba tal persona que me ayudaba, tal otra persona que le pagaba, tal otra persona de mi familia, etcétera. Y también, pues, ese diálogo, hacerlo con los varones, ¿no? O sea, en mi caso con mi pareja, ¿no? Permanentemente decirle, pues, lo resolvemos entre los dos y lo que tenga que pagar no sale de mi sueldo, sale del de los dos y de partes iguales, porque si no, pues también vamos perdiendo ese territorio un poco, ¿no? Y pues que es difícil, porque yo creo que nadie nos entendemos más que ya cuando tienes allá la criatura que todo el día te pide, pero es importante también políticamente hablar de eso y decir por qué. Ese puede ser un obstáculo de decir, pues me pierdo 5 o 7 años de política porque no tengo cómo resolver los cuidados. Y es un tema de género.
Entonces, pues muchas gracias Isadora, muchas gracias Julia, todas las que participaron. Yo creo que tenemos ya cierto consenso, estamos hablando más o menos en la misma narrativa, lo cual eso es muy, muy padre, muy gratificante porque podemos avanzar pues mucho mejor. Y pues yo les propondré ahorita que tomemos un descansito de unos 7 minutos y regresemos a la actividad. Tenemos solo una actividad ya pendiente, entonces nos la aventamos rápido para que nos podamos ir a la 1 en punto. ¿Sí? Tomamos 7 minutitos, regresamos aquí 12:47, ¿sale? Muchas gracias. Ya, ahora sí que regresamos otra vez. La actividad es de quiénes somos nosotras. Si recuerdan, se les dejó de tarea que nos trajeran o que nos mostraran algún artefacto que las identifique a ustedes. Y ahora sí que nos gustaría abrir pauta para la participación y que nos dieran a conocer qué artefactos eligieron y el por qué lo eligieron. ¿Alguien le gustaría participar? ¿Alguien? De los mismos dibujitos que hicieron, no sé si venía ahí alguna cosa en particular que utilizaran. Si no, va a ser dedazo. Bueno, va a ser ruletazo. Ruletazo, sí. Ruletazo entonces, porque no se ve. Nancy. Nancy, antes por ahí. Nancy a la 1. O si no, si quiere, Citlali, que creo que quería participar desde antes y yo no vi. Entonces, si nos puedes compartir si quieres lo que nos querías decir y lo del artefacto o algo de tu comunidad que hubiera que es representativo para poder platicar también un poco sobre esto de la identidad. Sí, bueno, yo quería platicar un poco, pero creo también las compañeras andaron también, entonces ya no vi como conveniente volver a opinar, pero sí era como sobre los obstáculos que nosotras mismas o nos hemos puesto para asumir un cargo, ¿no? Que muchos decían, o de las experiencias que nos contaban, sobre cómo es que a pesar de tener un cargo en nuestra comunidad, pues no lo asumimos con cierta, no sé, como asumirlo bien, ¿no? Sino que hay como como un aislamiento hacia eso, miedo tal vez, o no sé, como una incomodidad de no asumirla completamente, ¿no? A diferencia de, a lo mejor de las personas que tienen ahí un cargo y que son hombres, ¿no? Y que sí lo asumen con una mayor fuerza que nosotras, ¿no? O inclusive yo en mi dibujito, porque dibujé aquí un hombre y una mujer, pues sí, como algunas cosas que yo rescataba de cómo es que debemos ser bonitas, educadas, amables, que debemos ser de casa, ¿no? A diferencia de cómo educaban a un hombre de que será fuerte, protector, proveedor económico, y también como dentro de la misma comunidad, que aquí había dibujado como casitas, cómo es que te forman para hacer la comunidad, ¿no? Un hombre a lo mejor pues es más fácil tener un puesto, un cargo en la comunidad, ¿no? Por lo mismo de que tienden a desenvolverse
Y en una mujer pues es como también que nos restrinjan, ¿no? Sobre a lo mejor de cómo voy a asumir un cargo o todo eso. Y era como más que nada sobre si nos podían contar los obstáculos que a lo mejor se ha visto, ¿no? Dentro de los cargos que a lo mejor se puedan asumir o que se están asumiendo, como todas esas irregularidades. Y bueno, dentro del artefacto, yo escogí como esta máscara. Esta máscara lo utilizan en mi pueblo en Día de Muertos, que salen a bailar para el 1, 2 de noviembre, y son como las fiestas más representativas de mi pueblo. Entonces, digamos que esta máscara es que es el que ocupan para bailar, y que pues es como un espacio en donde todas las personas se reúnen para, pues sí, para... Apagaste tu micrófono, sí, Cleli. Tienes el micrófono apagado, sí, Cleli. Ok. Y yo estaba hablando, bueno, espero que se haya escuchado, pero es como estas fechas es donde la mayoría de las personas se reúnen en casas o en un lugar en común. Okay, muchísimas gracias por compartirnos ahora sí también los dibujos. ¿Y eso lo usan tanto mujeres como hombres? No, solamente los hombres. ¿Y ubicas como por qué? O sea, nada más los hombres. No sé muy bien a ciencia cierta, o sea, también también hay mujeres, pero son como 1 o 2 mujeres que se animan a bailar, o sea, la mayoría son los hombres, ¿no? Creo que, por ejemplo, en Etla, ahí sí hay una muerteada de mujeres, ¿no? Que es como una fecha para ellas, pero por ejemplo, en mi pueblo, que yo soy del lado de Cimatlán, no hay una fecha, y si quieren bailar las mujeres, pues pueden estar, pero lo que sí he observado es que nada más hay como 2 mujeres que se animan, ¿no? Y que son pareja, pero sí, muy difícilmente pueden ver. Muchas gracias, Itali. ¿Alguien más les gustaría participar? ¿Una participación más? Para irnos, ahora sí, a la 1. Bueno, ruletazo entonces. Vámonos con la ruleta. Tabata, ¿te gustaría compartir ahora sí de tu artefacto? Tabata, ¿todavía estás con nosotras aquí? Creo que tiene problemas. Otra vez, por favor, Mayra. Nancy. Creo que ya había salido Nancy, ¿no? Sí. Bueno, no sé si quiera Julia hablarnos de su blusa también. Eso puede ser una... Ayer nos presentaron en Guerrero, dos mujeres nos hablaron de su ropa, y eso también pues es parte de, ¿no? Bueno, esta blusa es de... No traía esta blusa como tal como para presentarla, pero sí voy a mencionar algo sobre la ropa, ya que se mencionó. En mi comunidad, pues es tradicional la capulina, no sé si la conozcan, que está hecho de cuero, que es muy pesado. Los hombres, ¿no? En toda la zona de la Sierra Sur, San Carlos Yautepec, San Luis Amatlán. Y la vestimenta de las mujeres era una blusa de manta blanca, totalmente blanca, con flores, una falda con flores muy colorida y un rebozo. Ahora, lamentablemente, en nuestras localidades, pues ya perdimos
nuestra vestimenta. Es muy difícil encontrar una blusa 100% de Miahuatlán, por así decirlo, 100% de la región. Sin embargo, hay en muchas localidades de esta zona, y yo creo que eso lo han de conocer muchas de ustedes, hacen estos tipos de bordados, hacen bordado de como el que le llaman de San Antonino. Aquí creo que hay, pues no una apropiación, pero creo que sí hay un tema que en muchas localidades, como ya tienen un renombre, como ya tienen cierta imagen de que ahí lo producen, lamentablemente también el capitalismo inundó mucho y ahora en esa localidad solo tiene el nombre, pero ellos ya mandan a bordar a otras localidades de esta zona. Por ejemplo, yo les podría hablar, y eso sí con mucha certeza, que una blusa así, este pedazo que están bordando, y justo ayer me lo decía una compañera, que este pedazo que están bordando, a la señora que borda le pagan 40 pesos, ¿no? Entonces, y ella se lo lleva a la señora localidad que ya se lo trae. Y vale más porque ya tiene el renombre, porque ya tienen como muy monopolizado el tema. Lo mismo pasa con muchas artesanías de nuestra zona, por ejemplo, los alebrijes. Un alebrije en una zona de acá de Miahuatlán o de la Sierra Sur, lo encuentras en 10 pesos, 15 pesos, 20 pesos, 30 pesos. Y ya si vas a otras localidades, pues ya te lo venden que un 100% más le suben. Entonces creo que eso sí es una parte que debemos también visibilizar, el trabajo de como mujeres que están realizando, pero pues no es remunerado. También nos apropiamos a veces del trabajo de los demás. Entonces, pues ahí va mi participación. Creo que me salió un poquito de contexto, pero bueno. No, al contrario, muchas gracias. Trini, quería participar, escribió ahí por el chat que le gustaría participar. Trini, te escuchamos. Está todavía cerrado tu micrófono, Trini. No sé si lo puedas abrir. No te escuchamos. ¿O no lo quieres poner por el chat? Tu participación por el chat sí se te dificulta. No, creo que no. Bueno, para ahora sí, dar un cierre, ¿por qué les estamos pidiendo de que los artefactos y acá todo bonito, lo que les representa? Julia nos hablaba de que existe ahora sí que les pagan muy poquito y todo eso. Citlali nos mencionaba sobre las máscaras que normalmente se ha percatado que son los hombres, pero ¿por qué? Aquí vemos de que los artefactos, todo lo que nos han mostrado, son ahora sí que tienen un género, que ya sea femenino, masculino, y por qué las mujeres no se avientan a realizar estas actividades. Y aquí viene el cuestionamiento. También tenemos, por ejemplo, las mujeres que no se animan a realizar construcciones porque dicen, no, eso es de hombres. Y aquí vienen los estereotipos, los roles de género que se han ido marcando a través de toda la sesión. Y bueno, pues esto sería todo por mi parte. Pati, ¿quieres agregar algo más? Sí, pues nada más esto, ¿no? O sea, sí un poco por qué no se animan a usarlos, pero también cómo serían vistas o cómo son vistas las mujeres cuando intentan hacerlo, ¿no? O sea, creo que por eso a lo mejor en el caso de lo que nos comenta Citlali, hay lugares en los que se hace pues la muertada, pero solo para las mujeres, ¿no? Como para que ellas puedan, digamos, interactuar en un lugar en el que solamente están con personas que son iguales y que son pares con ellas, y entonces ya no hay una especie de verlas mal, ¿no?
de verlas como raro porque utilicen cosas que usualmente serían de hombres. Eso me recuerda mucho también a algunas veces que, bueno, cuando llegué a estar en el estado de Chiapas, como había veces en que una fiesta se hacía como en los grupitos, ¿no? De los hombres y de las mujeres, pero regularmente pues las mujeres primero servían y ya después podían como pasarla bien, pero entre ellas, ¿no? O sea, regularmente no interactúan tanto con los varones, si incluso pueden llegar a emborracharse o esto, pero cuando están ellas solas, ¿no? Pero con ellos pues como que no. Entonces se hace un poco esa dinámica de división, como por también, o sea, podemos decirlo, por sentirse más seguras, ¿no? ¿Y cuántas veces no nos ha pasado que a lo mejor entre nuestras amigas nos sentimos más seguras de hablar o más seguras de participar, a lo mejor en este mismo espacio en el que somos puras mujeres, pues nos sentimos más tranquilas de decir lo que opinamos, menos juzgadas, más entendidas, y pues esto mismo pasa un poco incluso con las cosas que son tradicionales. Ayer nos comentaban también una cosa parecida de una región que es de afromexicanos y afromexicanas, en las que había una máscara que representa como el tipo, la cacería de los toros, y estaba mayormente utilizada por hombres, pero que recientemente las jóvenes como que estaban apropiándose también de utilizarla, de empezar a participar en el baile, de ser esta representación de cazadoras. Pero pues cuánto tiempo tuvo que pasar. Seguramente esta tradición pues tiene muchísimos años, muchísimos cientos de años, y ahora apenas como que empieza esta transformación. Entonces es como también entender que este proceso de transformación y de acaparación de espacios en lo público por parte de nosotras, pues también es una parte histórica y es transformadora, y sí podemos ir ganando estos espacios, ¿no? Y la otra que también decía Julia, entre que vemos el estereotipo de las flores y todo esto que sí se utiliza para las mujeres en cuestión de bordados, pero también la otra parte de la identidad que está asociada también a la explotación, porque todo esto, digamos, el capitalismo lo ha ido retomando como una reapropiación de una identidad que no le corresponde, que estamos tratando de hacer otra vez mestiza o blanca, y capitalizarla, ¿no? Y cobrarla, pero también además explotando la mano de obra de las artesanas. Entonces son cuestiones que nos dejan ver que esta parte colonialista y esta parte, pues sí, supremacista, diría incluso, sigue existiendo en alguna medida. Seguimos explotando a estas poblaciones con sus tradiciones, con sus artesanías, y pues se vende, ¿no? Se vende al mejor postor y se vende a la ganancia de una persona que pues regularmente no será una persona indígena, ¿no? O una persona que represente a esta colectividad. Y pues lo cual también pues nos lleva a que pues hay muchas maneras y muchas expresiones que permanecen a pesar de que estén reconocidos ciertos derechos, a pesar de que esté en la agenda pública la identidad y todos estos derechos humanos, como decía Nicole muy al principio, que todavía pues están en tela de juicio cuando no se traducen en una realidad. Creo que pusieron algo por acá. Ah, sí, que Trini tuvo inestable su conexión. No sé si quieras todavía participar, Trini, o ya la dejamos para la próxima, o nos lo mandas por mensaje. Para la próxima, ok. Muchas gracias, Trini. Pues yo creo que por nuestra parte sería todo. Pues les agradecemos muchísimo la conexión y la atención. Hay una tarea que creo que Nicole les va a explicar en la siguiente diapositiva, entonces pues yo hasta aquí lo dejaría. Ah, no, ¿verdad? No. Ah, bueno, nada más sería entonces la misma tarea de tratar de buscar una noticia relevante para su comunidad, a lo mejor no necesariamente relacionada con poblaciones indígenas o afromexicanas, pero que sea a lo mejor ahorita un tema que sea importante, relevante para el estado en el que ustedes están, o el municipio, la comunidad. Eso ya se los dejamos a libre criterio de ustedes. Y pues que la próxima sesión podamos empezar eso, ¿no? Como dialogando cuáles son las demandas, las cuestiones que quisiéramos
pensar para una agenda de las mujeres, una agenda política de nuestras comunidades. Pues les agradezco mucho. No sé si tú, Nicole, quieras agregar algo más. No, por mi parte sería todo. Pues entonces hasta aquí la dejamos. Les mando un abrazo, que les deseo un feliz fin de semana y pues cuídense mucho. Hasta luego. Que tengan un excelente día. Gracias. Gracias, buen día. Bye.